1982 fue un año memorable en el mundo del motor. La FIA cambió sus reglamentos y nacían los grupos B y los grupos C. Y la Fórmula 1 tembló, porque a pesar de estar en plena era turbo y contar con pilotos como Prost, Lauda, Piquet o Pironi, los coches de los grupos B y C encandilaron a los aficionados. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Este es otro de esos vídeos que me habéis pedido. Me habéis pedido varios, pero en concreto tengo aquí un nombre, José Alejandro Soto Donoso, que ayer mismo leí un comentario suyo, me lo pedía. Pues para que veas, me lo pediste ayer, hoy lo estamos grabando. Y os voy a pedir un ejercicio, que es trasladarnos todos, coger la máquina del tiempo y trasladarnos al año 1982. Unos años mágicos, porque se había acabado la crisis del petróleo, la economía iba bien, y el mundo del motor sport se volvió loco. ¿Qué pasaba? Pues, por ejemplo, pasaba que había quien decía que la Fórmula 1 se había convertido en aburrida. Algunos me diréis, ¿pero cómo puede ser? Sí, yo lo escuché, yo lo oí. Pero sí, había gente aquí en un campeonato donde había motores de 4 cilindros, de 6, de 8, de 12, con turbo, sin turbo, y había un plantel de pilotos extraordinario, pues le parecía aburrido. Este campeonato, además, el del año 82, fue muy especial porque en 16 carreras hubo 11 ganadores distintos. Y además ganó al final Keke Rosberg. Keke Rosberg, que consiguió ganar una sola carrera. Es probablemente el campeón del mundo que se ha erigido campeón ganando menos grandes premios. Pero había quien la Fórmula 1 le parecía aburrida. Además de ganar Keke Rosberg el Mundial con solo 44 puntitos, el Dakar llegaba a su 4ª edición y ganaban los hermanos Magot con un Renault 20 y Cyril Neveu con una Honda. Pero lo más importante que pasó en el motorsport en 1982 es que la FIA de repente decide cambiar su reglamento. ¿Y qué cambia? Cambia los grupos. Algunos os preguntaréis, ¿qué es esto de los grupos? Pues la FIA organiza los coches según sus prestaciones, el tipo de coche y el grado de preparación. Hasta el año 82 había 6 grupos que iban del grupo 1 al grupo 6. El grupo 1 eran coches turismos prácticamente de serie. El 2 eran estos mismos turismos más preparados. El grupo 3 eran GTs, coches deportivos de verdad, casi de serie. El grupo 4, los mismos pero preparado. El grupo 5, un día haré un vídeo del grupo 5 porque esto fue un anticipo de lo que sería luego la locura de los años 80. Eran coches con un grado de preparación altísimo. Os pongo un ejemplo, el Porsche 935 y el famoso Porsche Moby Dick. Ya os digo que haremos un vídeo de esto. Y luego estaba el grupo 6, que eran los biplazas con que se corría el Mundial de Resistencia. Y la FIA en el 82 da un carpetazo y cambia todo esto. Y cambia todos estos grupos por solo 4. N, A, B y C. El N, coches de serie, esto es muy facilito. El grupo A era una especie de grupo 2 venido a más. Y ahora entramos en lo que nos interesa. El grupo B, hay un vídeo sobre el grupo B, era de alguna forma permitir la entrada en los rallies de coches que eran verdaderos prototipos. Y el grupo C, que es de lo que va este vídeo de hoy. ¿Y qué pasó? Pues pasó que en 1982 ganó un Mundial de Rallys un grupo B, el Audi 4, que también hay un vídeo que os invito a ver. Y que en el Mundial de Resistencia y en Le Mans, un grupo C, el Porsche 956, arrasó. Pero lo que pasó es que estos dos tipos de coches tan espectaculares empezaron a hacerle sombra a la propia Fórmula 1. Entonces, quien dominaba y gobernaba en la Fórmula 1 era el señor Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone, que creó la Asociación de Constructores de Fórmula 1. A finales de los 70 se había peleado con Jean-Marie Balestre y de repente veía que había algunos tipos de competiciones que le hacían sombra. Como os decía, Ecclestone fundó la FOCA, la Formula One Constructor Association, el acrónimo de FOCA. Llegados a este punto, os voy a contar una anécdota. La anécdota es que yo en esos tiempos teníamos un club que organizábamos carreras de slot con mi buen amigo Luis Alberto Izquierdo. Y seguíamos muy de cerca todos estos temas de Balestre y Ecclestone y la FOCA, la Fórmula 1, el Grupo B, el Grupo C, os podéis imaginar.
y decidimos crear una asociación que se llamaba Mini Bolids Organization Racing Sport Association, cuyo acrónimo es MORSA. Pensamos, si Eccleston tiene su foca, nosotros tenemos nuestra MORSA. Pero bueno, anécdotas aparte, continuamos con la historia de los Grupo C. Algún día hablaremos, yo creo que el señor Eccleston da para un vídeo completo. Algún día hablaremos de él porque él hizo un montón de cosas por la Fórmula 1 y hay quien dice que consiguió elevar la Fórmula 1 a los altares televisivos y hay quien dice que se hizo rico con la Fórmula 1. Yo lo primero no lo sé, lo segundo os aseguro que sí, porque es uno de los tíos más ricos que hay sobre la Tierra. Y toda esta fortuna la ha hecho gracias a la Fórmula 1. Volvamos con el año mágico de 1982, que yo tenía 22 añitos, cuando la FIA decide cambiar su reglamento para el Mundial de Resistencia. ¿Y qué es lo que hace? Pues hace una cosa muy simple, que es copiar al ACO. Y aquí me diréis, ¿qué es el ACO? Estoy convencido que muchos de vosotros sabéis qué es el ACO, el Automóvil Club del Oeste. Es el club que organizaba y que yo os diría que inventó las 24 horas de Le Mans. Ellos habían regañado con la FIA, mejor dicho, la FIA con ellos. Bueno, es que la FIA en esa época regañaba con todos. Bueno, en concreto el señor Balestre en esa época regañaba con todo el mundo. Pero bueno, las 24 horas iban por su lado y hicieron un reglamento que se inventaron unos prototipos que llamaron GTP, Gran Turismo Prototipo. Era un reglamento bastante liberal que marcaba unas dimensiones, un peso y un límite de combustible. Y ya está. Como os decía, lo que hizo la FIA fue más o menos copiar algo que ya funcionaba y lanzó el Grupo C. El Grupo C era un reglamento que limitaba el peso inicialmente a 800 kilos, el depósito de gasolina a 100 litros, ponía unas dimensiones máximas y luego cada uno que hiciera lo que quisiera con el motor. Era un reglamento muy libre. Decía que tenía que derivar el motor de algún coche homologado en grupo N, A o B. De ahí que, como os he contado en el vídeo del grupo B, se homologasen tantísimos coches en grupo B, muchos de los cuales no corrieron. Pero en muchos casos era para poder homologar un motor para luego utilizarlo en el grupo C. Como os decía, un reglamento enormemente liberal, mucho más libre que el que había antes. Y uno de los primeros en reaccionar, como podéis suponer, fue Porsche. Porsche tenía un coche muy competitivo, que era el 936, que era abierto, era un Spider, el Grupo C eran coches cerrados, cogió este coche, lo modificó, le puso techo y le puso el motor del 935, que ya daba, era un motor derivado de un coche de serie, pero que con una preparación para correr en Grupo 5 ya daba cerca de 400 caballos. Y se inventó el 956. Se inventó el 956, que ya de salida las versiones daban 650 caballos, que llegaron a 800, y hay quien dice que en circunstancias muy concretas, en clasificaciones y ese tipo de cosas, podía llegar a dar 1000 caballos. Sea como fuere, era un coche extraordinariamente competitivo. Pasaron los años y estos coches pues tenían un atractivo extraordinario, porque eran coches a la vez preciosos y monstruosos, que daban lugar a unas carreras muy emocionantes y además que tenían un aliciente especial en las 24 horas de Le Mans, donde llegaron a alcanzar velocidades estratosféricas. De hecho, el récord en carrera oficial, porque luego hay récords en entrenamientos y este tipo de cosas, pero en carrera oficial se estableció en 407 km/h. Los coches le encantaban a los aficionados y le gustaban tanto que eclipsaban a la Fórmula 1. Y entonces entra en escena de nuevo la FIA. ¿Y qué hace la FIA? Pues la FIA hace lo que mejor sabía hacer, que era estropearlo. ¿Y qué es lo que hizo? Lo estropeó, empezó a meter reglas y a cambiarlas, prohibió determinados tipos de motores, dijo que tenían que ser derivados de la Fórmula 1. ¿Y con esto qué consiguió? Pues que muchas marcas, entre ellas por ejemplo Porsche, Mercedes, Ford, pues decidiesen que no querían estar en Fórmula 1 y en el Campeonato Mundial de Marcas, y como la FIA apostaba por la Fórmula 1, se fueron a la Fórmula 1. Y aquí empieza el declive y el fin del Grupo C. Un declive que se extendió un poquito más porque, como os decía, el ACO, que hacía la guerra por su cuenta, los admitió durante muchos más años y pudimos ver en acción los Grupo C en Le Mans durante unos poco más de años. Pero en el 89 la FIA se los carga. Algunos pensaréis que esto perjudicó mucho a Porsche. Bueno, perjudicó mucho a Porsche, es verdad, porque Porsche fue la marca dominadora en realidad del Grupo C. Pero Porsche
tiene una peculiaridad. No sé si sabéis que la mayor parte de los éxitos de Porsche no se debe a los equipos oficiales de Porsche, sino a sus clientes. Porsche es una marca que gana dinero con el motor Sport. Cuida mucho a sus clientes de la competición y siempre tiene versiones de competición. Y las parrillas del Grupo C estaban llenas de Porsche, hasta tal punto que la FIA llegó a hacer un campeonato de marcas, que siempre ganaba Porsche, o ganó muchas veces Porsche, y así un campeonato de equipos, porque había muchísimos equipos privados que corrían con Porsche, y fueron uno de los grandes damnificados de esta decisión de la FIA. Un vídeo sobre el Grupo C, pues aparte de contar estas historias y triquiñuelas, pues hay que hablar de los coches o las marcas que más tuvieron que ver con el Grupo C. Así que es lo que voy a hacer. De estos coches, bueno, de hecho, por ejemplo, del Mazda 787B ya hemos hecho un vídeo, haremos vídeos de cada uno de estos coches. Yo lo que voy a hablar es de las marcas y de lo que hicieron o sus coches más importantes en el Grupo C. Y además, para que nadie se pelee, lo voy a hacer por orden alfabético. Y la primera de la que voy a hablar es Ford, porque Ford fue una de las primeras que se subió al tren del Grupo C y diseñó el Ford C100. El Ford C100 era un coche que habían diseñado en parte algunos de los ingenieros que ya habían participado en el diseño del GT40. Era un coche que tiene un motor derivado del Cosworth, del Ford Cosworth de Fórmula 1, pero subido a 3,3 litros, que daba en el entorno de 700 caballos, que no estaba nada mal, y que, bueno, voy a hacer un apunte, porque ya lo he dicho más veces. Cuando hablo de potencia de los coches de competición hay que cogerlo un poco con pinzas. En la Fórmula 1 es más estable. Cuando hablas que los motores de Fórmula 1 dan 750 caballos, pues más o menos dan siempre eso, porque además sabéis que está limitado el número de motores, etcétera, etcétera. Pero en rallies o en resistencia esto es muy variable. En rallies depende del tipo de rally. En el rally de asfalto pues le dan más potencia, en los rallies de tierra o nieve se la quitan, y en la resistencia pasa lo mismo. Un motor que tiene especificaciones para una carrera de 4 horas no es igual que un motor o un coche que tiene especificaciones para una carrera de 24. O sea que es relativamente flexible. Pero volviendo a Ford C100, el Ford C100 no funcionó muy bien, la verdad. Tuvo problemas aerodinámicos, me hace gracia porque el GT40 también los tuvo. Es verdad que estos coches corrían mucho. Le Mans se corre mucho, incluso ahora que hay 2 chicanes. Y la marca no apostó muy fuerte por el Grupo C. De hecho, después de un año le vendió los coches a su preparador de referencia, el equipo Zack Speed, que sí hizo algunas participaciones brillantes. Jaguar fue una marca que apostó fuerte por el Grupo C e hizo varios modelos de esta categoría. Pero yo os voy a hablar en concreto del XJR9, que ganó Le Mans en el 88 delante de una corte de Porsche 962. Este coche tenía muchas cosas especiales y muchas cosas que merece la pena hablar, pero me acuerdo de la versión Silcat, que fue la que ganó en Le Mans, con esa decoración que era morada y blanca con un fileteado, bueno, más que un fileteado, una línea amarilla, era precioso. Bueno, y también la versión Castrol era preciosa. Bueno, la verdad es que este coche era precioso. Y como os decía, ganó en Le Mans en el 88 por delante de un montón de Porsches 962 y uno de ellos en concreto, el que quedó en 7ª posición, que iba pilotado, entre otros pilotos, por Jesús Pareja. Yo aquí os tengo que contar una anécdota. Os voy a contar una anécdota que se pongan así y me abucheen, pero esta la tengo que contar porque me siento muy orgulloso. Porque yo he sido compañero de equipo de Jesús Pareja en unas 24 horas. No fueron las 24 horas de Le Mans, fueron las 24 horas de Montmeló, que el equipo oficial Hyundai hizo un equipo en el que estaban Polo Villamil, Jesús Pareja. Polo Villamil había corrido en Fórmula 3000 y era un piloto con dotes para haber llegado a la Fórmula 1. Jesús Pareja, que no hace falta que os cuente, que ganó carreras en el Campeonato Mundial de Resistencia, un pilotazo. Polo Satrústegui, que yo os he hablado de alguna vez más, que ahora es presidente de Hyundai, y un servidor. Bueno, un equipo de ensueño, equipo oficial, pilotazos, todo apuntaba muy bien. En entrenamientos hicimos unos tiempos decentes, no me metían demasiado los pilotos buenos, yo estaba muy contento, pero las carreras son como acaban y no como empiezan. Y en esa carrera que me hacía tanta ilusión, no llegué a subirme al coche. El coche se rompió, creo que en la 4ª o la 5ª hora, cuando llevaba Polo Villamil, se rompió el motor. Yo me acuerdo que el preparador, que era Macon, es que Lucas Camacho lloraba, porque decía, es que se puede romper cualquier cosa, pero este motor es casi de serie, porque el motor no tenía mucha preparación. Pero las carreras son así. A pesar de eso,
A pesar de eso, la foto, que la encontraré, donde se ve el coche con los nombres de Pareja, Villamil, Satruste y Sant, esa foto para mí es histórica. Pero vamos a seguir con los Jaguar XJR9, que tenían un motor V12 que era derivado del motor que Jaguar utilizaba en los coches de calle. Y un chasis muy sofisticado que diseñó un ingeniero que tengo especial predilección por él, que se llama Tony Southgate. Bueno, yo entonces le llamaba Tony Sougate, ¿no? Pero ahora aprendí un poquito más de inglés, lo llamamos Tony Southgate. Tony Southgate, como me acaba de recordar mi realizador, Tony Portasur, siempre os digo que cuando las cosas se traducen, pues suenan un poco menos glamurosas, ¿no? Este tío era fantástico, o sea, había diseñado coches de Fórmula 1, diseñó coches de Grupo C, como el Ford RS200, biplazas, como el Audi R8C, diseñó de todo. Como curiosidad, deciros que este ingeniero consiguió lo que podríamos denominar triple corona ingenieril, porque él diseñó coches que ganaron en Indianápolis, en Mónaco y en Le Mans. Diseñó un Eagle, que ganó en las 500 millas de Indianápolis, diseñó un BRM, una marca que me encanta, British Racing Motor, que ganó en Mónaco, y diseñó este Jaguar XJR9, que ganó en Le Mans. Sobre el Mazda 787B, que es el coche con el que ganó Le Mans Mazda, hemos hecho un vídeo que contamos todos los detalles. Solo recordaros, bueno, aparte que era un coche precioso, con un sonido muy especial, fue el primer coche de una marca japonesa que ganó Le Mans y además fue el único, o ha sido hasta ahora el único, que lo ha hecho con un motor rotativo. Mercedes también se implicó en el Grupo C. En este vídeo voy a hablar del C11. El C11, que en realidad es el sucesor del Sauber C9, porque no hubo C10, por un tema de pronunciación en alemán, que C y 10 no encajaban, una cosa muy rara. Pero bueno, Mercedes estaba muy implicada con Sauber, de hecho motorizaba sus coches, pero en 1990 decide que los coches se van a llamar Mercedes C11. Y al primer intento ganan el Mundial de Resistencia, aunque no consiguieron ganar las 24 horas de Le Mans. El Mercedes C11 era un aparato. Era un coche que tenía un motor V8 biturbo, daba en torno a 950 caballos para un peso de 900 kilos. Os podéis imaginar, un aparato. Y además, el coche oficial estaba pintado de gris, absolutamente de gris, sin sponsor. Era como para decir, aquí estoy yo, porque este es el coche oficial. Pero iba a decir que os voy a contar, pero no lo voy a decir, porque entonces Rodrigo me mete cosas y tal, ¿no? Os voy a contar una pequeña historia de, sabéis que los Mercedes se llaman flechas de plata. En general los coches alemanes, pero los Mercedes son las flechas de plata, son los Mercedes. Pero el color gris es el típico de los coches alemanes en competición. Ya sabéis que en competición cada coche tenía un color. El de Mercedes era el blanco, el de los coches alemanes era el blanco. ¿Y qué pasó? Pues pasó que un tío, del que habría que hacer un vídeo, lo haremos, se llama Alfred Neubaer, que escribió un libro muy recomendable que se llama Hombre, Mujeres y Motores, un libro espectacular, donde cuenta, por ejemplo, esta historia. Y es que en el Gran Premio de Alemania, de 1934, cuando fueron a pesar los coches pesaban 1 kilo más de lo permitido, si no recuerdo mal, 751 kilos. El de Manfred von Brauchitsch, bueno, es que esto es muy difícil de pronunciar, que era uno de los pilotos estrella de la marca. El señor Neubaer, ¿qué hizo? Pues reunió a los mecánicos y les preguntó, ¿cuánto pesa la pintura que lleva el coche? Aquí os hago un inciso, porque seguro que no tenéis ni idea de lo que pesa la pintura de un coche. Pero os puedo decir una cosa, un coche moderno de en torno a los 4 metros, si contamos no solo la pintura que da color, sino la pintura que evita la corrosión y todas esas capas de pintura, puede llevar encima fácil 40 kilos de pintura. Pues un coche de competición, en esa época, que eran de aluminio, de chapa, pintados, pues podía llevar 10, 15, 20 kilos fácilmente, que fue lo que le dijeron al señor Neubaer. Pues sí, lleva pues 10 o 15 kilos. Pero le dijo, chicos, esta noche, en vez de dormir, cogéis la lija y lijáis toda la pintura del coche. Y cuando haya dejado toda la pintura del coche y se ve el aluminio, entonces cogéis pulimento y, como en Karate Kid, dar cera, quitar cera y dejáis el coche niquelado. Y así lo hicieron. Y a partir de ese momento los coches alemanes de competición pasaron a ser plateados y los Mercedes, que ganaban muchas carreras y las siguen ganando, pasaron a llamarse las flechas plateadas. Algunos diréis,
Máximo, ¿te repites? Sí, es verdad, porque en el vídeo de los colores de los coches según países ya contamos esta anécdota, pero yo creo que aquí también merecía la pena contarla. Peugeot. Yo digo Peugeot, se puede decir Peugeot, se puede decir de muchas maneras, pero esto es como lo de Renault y Renault. Yo lo llamo Peugeot, que es como lo solemos decir por aquí. Bueno, lo de Peugeot tiene gracia porque era una marca. Bueno, había estado en competición y había corrido rallies africanos con el 504 y sus sucesores, pero nunca había hecho una apuesta tan fuerte por la competición. Peugeot apuesta por la competición y lanza un grupo B y un grupo C. En grupo B nada menos que el 205 Turbo 16, que gana 2 mundiales y que luego reconvertido gana en Dakar y que luego reconvertido gana en Pikes Peak, y lanza el Peugeot 905 de grupo C. En este vídeo hemos hablado de muchos coches y hablaremos de alguno más, y no hay ninguno feo. Ninguno de estos coches es feo. Pero si tuviera que elegir uno solo, por bonito, elegiría este Peugeot 905. Bueno, de hecho, es que no voy a decir elegiría, lo elegí, porque os voy... No lo voy a decir. Me estoy acordando en Slot, no sé si sabéis que los coches que son, digamos, prototipos, que son chasis que te haces tú mismo, se les pone una carrocería de Lexan. Lexan es como un plástico muy ligero, que se pinta por dentro para que sea lo más ligera posible. Y yo en este tipo de categorías siempre usaba la carrocería del Peugeot 905, así que por eso digo que no es que lo elegiría, es que lo elegí. Es un coche que me parece muy bonito. En los comienzos del diseño y la puesta a punto de este coche intervino un piloto que ya hemos hablado que me encanta, porque ya sabéis que es piloto e ingeniero, Jean-Pierre Jabouille, que fue clave en el desarrollo de este coche. Este coche, que ya era con motor atmosférico, tenía un motor V10, pesaba 750 kilos y daba en el entorno de los 650 a 750 caballos. Bueno, el coche además tenía una aerodinámica muy refinada, un paso por curva excepcional, un chasis muy sofisticado. Bueno, era un coche muy rápido. Y me da igual, porque esta vez sí os voy a contar una anécdota. Una anécdota que tiene que ver con Peugeot, tiene que ver con el Mundial de Resistencia, pero no tiene que ver directamente con coches. Pero me parece muy divertida y que me contó mi buen amigo Luis Alberto Izquierdo, que ya ha salido en este vídeo porque le encantan este tipo de coches. Peugeot iba a ganar el Mundial de 1992 y la última carrera era en Suzuka, en Japón. Entonces invitó a una serie de periodistas para que estuvieran y vieran de primera mano la victoria de Peugeot. Y para agasajarlos, les llevó a un restaurante de lujo, espectacular, muy lujoso. No sé si sabéis que, a diferencia de lo que se hace en Occidente, en los restaurantes orientales, no hay un camarero a tu lado que te llena la copa de vino y te atiende, no. Ponen toda la comida, la bebida, lo ponen todo y desaparecen y te dejan allí a ti solo. Y es lo que hicieron. Pues una comida, bueno, pues con especialidades muy típicas japonesas, que os podéis imaginar, algunas muy particulares, muy especiales, con muchos colores, cosas muy raras que muchos no conocíamos. ¿Y qué pasó? Pues cenamos y cuando después de la cena entran los camareros, miran la mesa y nos miran a nosotros como si fuéramos verdaderos salvajes. O sea, ahí pasaba algo. Entonces preguntamos al traductor, al intérprete, le decimos: oye, mira, ¿por qué nos miran así de raro? Él pregunta y vuelve y señala 3 platos en el centro de la mesa. ¿Ustedes se han comido este plato y este plato? Y todos, sí. Es el centro de mesa. Nos habíamos comido el centro de mesa. Bueno, hubo quien dijo que era lo que más le había gustado. La verdad es que entre platos tan raros y tan coloridos, ninguno se dio cuenta de que se habían comido el centro de mesa. Pero bueno, anécdotas aparte, Peugeot ganó el Mundial, lo celebramos y ninguno se puso malo, así que el centro de mesa afortunadamente era comestible. Hablar de Grupo C es sinónimo de hablar de Porsche, o de Porsche, o como lo queréis llamar. Yo lo llamo Porsche. Eso sí, con la S, no es el Porsche de estar en casa, Porsche. Esta marca dominó muchos de los mundiales de Grupo C con el 956 y luego sus sucesores, el 962, 962C y C2, tuvo muchos sucesores.
Este coche comenzó con un motor derivado del Porsche 911, un boxer de 6 cilindros que inicialmente daba 650 caballos, pero que fue creciendo en potencia. Y con un peso que cuando empezó estaba sobre los 850 kilos y que cuando el reglamento lo permitía, en cambio esto iba al revés, iba reduciéndose. La reacción de Porsche fue tan rápida, sacaron un coche muy competitivo, muy pronto, muy fiable, que vendieron a sus clientes, que en el 82 arrasaron y ganaron todo. Pero es que en el 83, por supuesto, ganaron el Mundial y consiguieron las 8 primeras plazas en Le Mans. Y en el 84 solo consiguieron las 7 primeras plazas. Como os he contado en este vídeo, la FIA decidió hacer un campeonato para marcas, que ya se sabía quién iba a ganar, y un campeonato para equipos, que ganaban generalmente los clientes de Porsche. Con todo, Porsche siguió ganando en el 85 y en el 86, y hasta que no llegó Jaguar con su XJR9, que le ganó en Le Mans en el 88, pero detrás de Jaguar había unos cuantos Porsches. Tengo debilidad por este coche, porque no era de los más bonitos. Francamente, es un coche muy bonito, pero comparado con el Jaguar o comparado con el Peugeot, no era de los más bonitos. Pero era un coche sólido, fiable, un coche que se vendía. Tú te podías comprar un 962 y correr Le Mans. Y de hecho muchos pilotos los hacían y muchos equipos. Tuve oportunidad en una de las entrevistas, he entrevistado en varias ocasiones a Emilio de Villota, saludos Emilio, al que tengo el honor de considerar amigo mío, y porque siempre cuenta cosas muy interesantes. Y le traeremos aquí a Garaje Hermético, cuando tengamos un estudio nuevo, que os va a encantar, mucho más grande, que podamos estar invitados. Pues Emilio me contó lo que era ir con ese coche, que ya en la versión que él llevó pues rondaba los 800 caballos, en la larguísima recta de las Unadiers, de noche. Él decía que entrabas metiendo marchas y solo porque alcanzaban cerca de 400 km/h. Con tráfico, de noche, con tráfico porque había otros coches más lentos, incluso había algunos más rápidos, pocos. Pero él decía, yo me fijaba por los catadiópticos, esos reflectantes que se ponen en las carreteras y que en Le Mans, que sabéis que es un circuito que casi todo el año es una carretera, están a los lados, ¿no? Decía, yo llegaba un momento en que el coche iba tan rápido, las luces no iluminaban lo suficiente. Yo me fiaba de los reflejos de los catadiópticos. Bueno, yo me hubiera encantado vivir esa experiencia, ¿no? Pero Emilio la vivió varias veces y salió bien parado de todas ellas. Me he dejado marcas con más recorrido, más tradición, más conocidas, porque muchos pensaréis, ¿esta marca se te ha olvidado una B? No, es WM. E hizo un coche, el P88, que a día de hoy aún mantiene el récord oficial de velocidad punta en Le Mans, con 407 km/h. Esto tiene una historia divertida, porque el récord de verdad es de 407 km/h, pero la publicidad, porque este coche era un coche basado en un Peugeot 905. Era un Peugeot 905 modificado, con un chasis un poquito mejor, una aerodinámica más refinada, porque el objetivo era precisamente superar los 400 km/h. Y Peugeot hizo una publicidad de este coche, pero en vez de decir que había alcanzado 407 km/h, puso que había alcanzado 405 km/h, porque ese año el Peugeot 405 había sido coche del año. Una idea genial de los grandes mentes del marketing. Pero bueno, el récord es de 407 km/h. Hay más grupos C, esto lo voy a leer porque hay muchísimos. Aston Martin, BRM, Citat, Chevron, Cougar, Lancia, Lola, March, Ninro. Este vídeo tendrá segunda parte porque de estos coches hay que hablar, pero no me quería alargar demasiado. Así que de momento lo dejamos aquí, pero falta la sección que todos estéis esperando, nuestra sección más famosa del mundo de YouTube, el coche del día. Pues voy a elegir un coche raro y que no probé mucho. Incluso me atrevería a decir que es un coche que no me pega. El Bentley Mulsanne Turbo S. La versión que se lanzó en 1982. ¿Y por qué ese coche? Yo no he tenido la fortuna de participar en Le Mans, pero sí he rodado en el circuito de Le Mans, unas cuantas vueltas, y rodé precisamente con este coche. Os aseguro que rodar es un coche que es un paquebote, es un coche que tenía un montón de caballos, pesaba lo suyo,
Pero bueno, rodar por Le Mans es siempre un lujo y la verdad es que este coche me sorprendió como un coche que es confortable, grande, pesado, podía ir tan bien y se podía ir tan rápido. Guardo un maravilloso recuerdo, fueron pocas vueltas, pero el circuito de la Sarthe es largo de narices, o sea que estaría fácilmente media hora con este coche, no rompí nada y guardo muy buen recuerdo. Y este es el coche del día de este vídeo, el Bentley Mulsanne Turbo S. Os he dicho que este coche era grande y pesado y potente. Bueno, pues este coche mide un poquito menos de 5,5 metros, pesa un poquito más de 2 toneladas, tiene 350 caballos y como dato de referencia os puedo decir que el ordenador de a bordo, cuando acabé de dar vueltas al circuito, tuve que parar porque se acabó la gasolina, marcaba un consumo de 46 litros a los 100, o sea que ideal para hacer economía. Y ya está, ahora sí, ahora ya hemos llegado al final y ahora cuando os digo, ¿os ha gustado este vídeo? Por favor, dadnos un like, da igual que lo estéis oyendo en un podcast o viéndolo en YouTube. Si lo veis en YouTube, ya sabéis que hay una campanita y cuando la pulsáis os avisan del próximo vídeo. Y luego, si queréis comentar, es más, yo os pido que comentéis, me deis ideas, me critiquéis, digáis en qué me he equivocado, seguro que me he equivocado en algo, pues siempre digo, la caja de comentarios. Bueno, la caja de comentarios no es una caja, es simplemente debajo del vídeo, porque alguno me lo ha preguntado. Debajo del vídeo pones comentarios, das ahí y pones lo que quieras. Lo que quieras, no pongáis tacos y esas cosas que YouTube se enfada. Y nada más, lo más importante es que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!